Bueno, van entrando. Bueno, así es, ustedes son de, digamos, de usarlo como un recurso didáctico de estudio, la línea histórica, o no la han incorporado como recurso. Sí, a veces. ¿Y te ayuda, Sabrina? ¿Te ayuda a ubicarte en el Yo tiempo? personalmente tengo memoria con los números, así que así, a mí sí me ayuda. Me acuerdo los años, entonces por eso me acuerdo los hechos históricos, pero depende también qué tan largo sea el texto. Claro, en realidad lo interesante, más que acordarse las fechas súper exactas, que eso no, por ahí no es lo que vamos a pedirle nada de memoria, sino que puedan asociar grandes hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa, 1789, bueno, fue un hito importantísimo en la modernidad, porque cambia el pensamiento, ¿no? Empiezan a hablarse de estas cuestiones de libertad, fraternidad, y esas ideas pasan a América. Bueno, después tienen un rebrote en nuestras, digamos, hechos de la Revolución de Mayo y, bueno, en las luchas de la independencia. Entonces, esas cuestiones de poder tener como ir y venir con grandes bloques históricos y ver que lo que pasó en Europa tiene un replique en América. Eso siempre tenganlo en cuenta. Y lo vamos a ir, digamos, analizando, obviamente, nosotros desde lo que nos interesa, que es lo educativo, pero estas cuestiones son mundiales, digamos. Lo que va pasando en Europa, por nuestro mundo es occidental, entonces nos referenciamos a Europa, va a pasar en América, digamos, con sus matices, con sus particularidades de cada una de las regiones americanas, pero son las ideas que vienen de Europa. Esto es, digamos, nos ha marcado. Muchos están hablando ahora, no sé si han escuchado esto de revisar el pensamiento decolonial, que estamos como atravesados colonizados desde el pensamiento, ¿no? Por ideas de afuera. Entonces, bueno, hay toda una corriente de la decolonialidad del pensamiento en muchas áreas y por supuesto en la educación, pero en algún momento ya lo vamos a ir hablando un poquito más. Pero es interesante. Lo cierto es que, bueno, la influencia europea se dio. Bueno, y para comenzar, les cuento, un poco quiero retomar el hilo de nuestro primer encuentro del lunes pasado. ¿Se acuerdan que hicimos una introducción a lo que era la modernidad? La modernidad, que según Tiramonti es un largo periodo que comienza alrededor hacia los fines de lo que se llamaba Edad Media, siglo XV, y que llega hasta el siglo XIX. Siglo XX. Hoy estamos hablando de la posmodernidad. Algunos autores están hablando de una etapa posmoderna. Entonces, en ese gran bloque histórico sucedieron muchísimas cuestiones. De ese bloque tan grande que nos presenta Tiramonti, hoy nos vamos a enfocar a lo que pasó en América y particularmente en nuestro país hacia mediados del siglo del siglo XIX y hasta inicios del XX, porque en este periodo tan particular es en el que emergen las principales leyes que armaron la estructura educativa de nuestro país. Recuerden eso, mediados del XIX a comienzos del XX se va a conformar un corpus jurídico y legal que va a armar el sistema educativo en nuestro país. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, les voy a presentar, como para ubicarnos en mis compañeras y mis compañeros de cátedra, se nos ocurrió este año armar como portadas. Ustedes ya vieron la portada 1, ¿no es cierto? Que presentaba el texto de Tiramonti y la modernidad, que está en el aula. ¿Lo ubicaron en el aula? Sí, sí, Bien, creo que lo mostraste también en la primera clase. lo mostré en la primera clase. Hoy les voy a mostrar
como las portadas, dijimos, las cuestiones de la escuela tradicional estaban buenas también. Esto ustedes no se van a acordar porque ya en las prácticas educativas son muy jovencitas, a lo mejor no tenían que hacer portadas, carátulas, pero en mi época armábamos la portada, la carátula, porque íbamos a estudiar historia. Bueno, es como es un ordenador la carátula y las portadas. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no? Bueno, vamos a hacer portadas por cada tema, porque nos parece que va a ayudar como recurso didáctico. Bien, así que les voy a compartir la portada que preparamos para hoy. Me voy al escritorio. Ah, no, me fui al PowerPoint. Ahí está. No sé cómo sacar ese cartelito verde que tengo ahí que me molesta, que el otro día quedó, ¿lo ven? Que se está compartiendo la pantalla. Acá está. Bueno. Saco esto. Bien. Bueno, entonces, estamos en nuestra asignatura, en la clase práctica 2. Vamos a hablar sobre el texto del Reino y Díaz, que son poquitas hojas, ¿vieron? Son de la página 9 a la 13, para comenzar, porque en esas páginas está concentrado cómo se va conformando el cuerpo legal que va a sustentar nuestro sistema educativo. Obviamente muy sintético, pero muy jugoso. El texto que vamos a trabajar hoy es cortito, pero que va al hueso, digamos, de las cuestiones. ¿Ven la foto? Ay, este cartel no sé cómo sacarlo, pero bueno, lo voy a dejar a ver si meto la pata. ¿Están viendo la foto de la portada? Sí. Bien, a ver, vamos porque son interesantes para ubicarnos las fotos. Ustedes alrededor, pero vamos a tirar de años. ¿Qué les parece? ¿En qué año habrá sido sacada esta fotografía? Traten de pensar, no sé, de la vestimenta, a ver qué se puede inferir. ¿Qué imaginan? No importa que nos equivoquemos, vamos pensándolo entre todos. ¿Qué les llama la atención de la foto? Eran Puede todas ser mujeres. A ver, Nenas. Martina, vas a comentar algo, Sí. Marti. Sí, decime. Sí, que observo que en las fotos son todas nenas, son todas mujeres. Muy bien, muy buena observación, muy buena observación. Esto, digamos, nos está demostrando que en un primer momento, digamos, la propuesta educativa estaba diferenciada por niñas y niños, por separado. Muy bien. Así que ya tenemos un dato de un momento de la historia de la educación en la que no se trabajaban en forma mixta. ¿Qué otra cosa observan? están todas iguales, están Bien. peinadas iguales, vestidas iguales. ¿Y qué tienen puesto las Lo que chicas? sería guardapolvo. El guardapolvo blanco, ¿no? Un guardapolvo blanco, que no siempre, digamos, en los espacios educativos digamos, se uniformó con un guardapolvo. Esto tuvo un sentido, que después vamos a ver cuando estudiemos la historia de la educación. Imaginen ese país donde empieza a expandirse la educación primaria, donde hay chicos que vienen de distintas culturas migratorias, porque recordemos que hacia mediados del siglo XIX hubo una política de migración muy grande. Si ustedes se ponen digamos, a recorrer su árbol genealógico, quizás identifiquen o ya lo tengan identificado que, por ejemplo, no sé, Martina, vos sos Salvatierra. ¿El origen de tu apellido cuál es? ¿Será italiano? ¿Será español? Creo que de España, sí, en español. Español. Bueno, esta cuestión, Cagni, ahí veo a Lucía, que supongo
Tu apellido, Lucía, debe tener origen, a ver, ¿vos sabés qué origen tiene tu apellido? Italiano. Italiano, bien. Y Sí. vos, Sabrina, que te llamas Dir, ¿qué origen tiene tu apellido? Es ruso-alemán. Alemán es del Volga. Bien, bien. Miren qué lindo, digamos, qué buen ejemplo que tenemos. Están ustedes tres, bueno, yo soy García, y esto no es casual, estas raíces tan diferentes. Acá tenemos, digamos, ancestros italianos, españoles, rusos, y si siguiéramos por ir contando un poco el origen de nuestros apellidos, encontraríamos muchos apellidos de origen judío, bueno, italianos, españoles muchísimos, portugueses menos, porque bueno, las corrientes migratorias que vinieron a nuestro país fueron muy fuertes, los de origen español, italiano, y también de origen judío también han venido, pero no en tanta cantidad. Se dan cuenta que estas niñas que están acá podrían ser, a ver, yo diría, sus tatarabuelas quizás, si vamos ubicando el año. A lo mejor podría ser una imagen del siglo XIX, de fines del siglo XIX. Porque cuando nos ponemos a pensar, nuestra historia como país no es tan larga, no es tan vieja. Un poquito más de 200 años, no es mucho, no es mucho. Así que podríamos hacer un rastreo. Entonces acá estamos viendo una escena educativa donde ustedes muy bien dijeron que son niñas, se observaron que son niñas, se observaron que están con guardapolvo blanco. Este uso del guardapolvo blanco no surgió porque sí. Tuvo que haber una ley, una legislación nacional que determinó que todos los niños que acuden a las escuelas públicas usen guardapolvo blanco. Acá ya empezamos a meternos en las normativas, ¿no?, que regulan hasta las prácticas de todos los días. ¿Qué otra cosa ven? A ver, vamos a seguir observando. Que están copiando un mapa de la pared en el piso. Un mapa. ¿Y el mapa de qué es? A ver, ¿qué es lo que está representando? Parece América del Sur. Pareciera América del Sur y más específicamente, a ver, vamos a mirar pareciera, claro, está muy bien, porque parece que es toda América y yo acá voy viendo la pancita de la provincia de Buenos Aires, que parece que también, bueno, hay especial atención a nuestro país, que ya empieza a tener una forma, porque recuerden que nuestra historia, venimos del virreinato de Río de la Plata, tuvo que pasar la Revolución de Mayo, las luchas de la independencia, estamos hablando de 1810, Revolución de Mayo, luchas de la independencia, todavía nuestro país no tenía esta forma, digamos, ni estaba dividido en provincias como hoy las conocemos. Y justamente en el periodo donde hoy nos vamos a meter, es en el periodo de la consolidación institucional de nuestro país. Luego de las luchas de la independencia, de las cuestiones que luego sucedieron entre las peleas entre unitarios y federales, vamos a meternos hoy en lo que se llamó la generación del 80, o sea, la generación de líderes políticos que le fueron dando una conformación legal a este país y digamos, una impronta que dejó lo que hoy conocemos como Argentina, ¿no?, la conformación por provincias. Recuerden que para que Argentina tenga la conformación que hoy conocemos, antes, digamos, en la época de los unitarios y los federales, ¿qué pasaba con la Patagonia? ¿Con quién estaba poblada, digamos? ¿Eran los pueblos originarios? Los pueblos originarios, claro. La Patagonia, como otros sectores de nuestro país, estaba poblada por los originarios. Entonces, esto para situarnos un poco en el perfil del país donde hoy nos vamos a meter, cómo se fue, digamos, organizando este Estado-Nación. Teníamos un país que estaba habitado en su gran parte, sobre todo en el sur, en la Patagonia, por pueblos originarios. Bastante disgregados en cuanto a lo social, lo político, luchas internas que había dejado las luchas entre unitarios y federales. ¿Qué se empieza a pensar? Que este país había que poblarlo, había un proyecto de país que había que poblar.
Y para poblarlo, ¿qué se necesitaba? Lo que hablamos hace un ratito. Que ingresen ¿quiénes? A nuestro país, a nuestro territorio. Inmigrantes. Claro, exacto. Emigrantes. Fue un proyecto político que pensó que este país, para civilizarlo, que lo digo entre comillas, y después vamos a hablar por qué esta cuestión de civilización, vieron que es muy común esto de civilización y barbarie, que es muy de Sarmiento, porque este grupo, digamos, dirigente, consideraba que este país, para que entre en el progreso que propone la modernidad, ¿se acuerda que hablamos de la modernidad, que es un nuevo momento donde las ciencias avanzan, donde hay progreso económico en cuanto a la industria, la revolución industrial? Bueno, este país, para sacarlo de ese estado incivilizado, había que poblarlo. Esa era una de las ideas que tuvo la generación del 80. Y a partir, para darle sustento a esa idea, se fomentaron políticas de inmigración, y que justamente cuando estamos hablando de esto, que nuestros abuelos, tatarabuelos de ustedes, bueno, italianos, judíos, españoles, rusos, portugueses menos, franceses menos también, pero vinieron, tuvieron una respuesta a estas políticas de migración que proponía el país. También pensemos que en Europa no la estaban pasando bien, tenían muchas necesidades, habían quedado heridos por las guerras. Eso fue el motivo por el que vinieron a nuestro país muchos de nuestros familiares. Si vamos a rastrear la historia de la familia, el origen de las... Nadie emigra porque, digamos, porque sí, en general se emigra por una necesidad. Y esas fueron, bueno, las necesidades de la época, ¿no? Por lo que estaba pasando Europa, y una política que atraía a venir a nuestro país a trabajar, porque acá se prometía trabajo, se prometía progreso, y eso fue lo que atrajo a las corrientes que iban llegando. Bueno, entonces estamos con el mapa, ¿no? Entonces se va conformando lo que es nuestro país. Todavía las provincias no estaban delimitadas como las conocemos ahora, pero bueno. Y notan algo más que le llame la atención, por ejemplo, la maestra. ¿Qué ven en la maestra? O la que parece maestra, ¿no? Su vestimenta también, quizás que tiene como una túnica larga, negra. Sí, pareciera que también, ¿no? Que no está con el guardapolvo blanco, que después fue de uso para todas las maestras, después de que se instauraron ciertas leyes que vamos a ver. En ese momento todavía la maestra, bueno, pareciera que podía estar con una vestimenta diferente. Bueno, así que para entonces ubicarnos en la época, estamos a mediados del siglo XIX, en una escena escolar muy lindas fotos. Las fotos nos dicen mucho. Miren cómo van escribiendo el océano Atlántico, van poniendo. Están realmente en una clase bastante didáctica. Si hoy lo vemos en nuestras escuelas, diríamos, qué bien, qué buen recurso, ¿no? Así que, bueno, acá van a encontrar también un link del canal Encuentro. El canal Encuentro tiene muchísimo material interesantísimo de la historia de la educación argentina, pero les recomendamos si pueden, desen un ratito después de leer estas hojas del Regno y Díaz, y miren este video, porque les va a cerrar muchas cuestiones, porque además van a poder asociar las imágenes con el contenido, y les va cerrando la idea. Bien. Entonces, decimos que vamos a hacer una introducción a la legislación educativa, bueno, pusimos de fines, pero en realidad vamos a arrancar un poquito antes, desde mediados a comienzos del 20. Y siempre relacionándolo con el contexto histórico y social, porque si no, no podemos entender las leyes si no tienen una relación con lo que está pasando
en nuestro país y en el mundo para que surjan estas leyes. Bueno, acá les dejamos, como en la portada anterior, una serie de preguntas que nos parecen importantes para que ustedes las vayan pensando. No es obligación responder a los foros, pero sí recomendamos que presten atención a las preguntas, porque para nosotros son orientativas de lo que interesa del texto. Así que bueno, les recomiendo eso. Bien. Bueno, ahora sí que nos vamos a meter un poco más ordenadamente en lo que preparamos para hoy. A mí me sirve mucho cuando estoy pensando estas cuestiones de educación. Yo les conté la otra vez, no sé si les dije, que me encanta el cine. Y la verdad que relacionar las épocas con las imágenes de películas para mí es muy esclarecedor. Así que, bueno, de a poquito, ustedes que están en este ciclo de formación docente, les va a ir pasando que van a empezar a ver las cuestiones, yo digo la vida, con lentes pedagógicos, ¿no? Con una mirada pedagógica, una mirada docente. De a poquito les va a ir pasando eso. Entonces, cuando ustedes vean una película con una escena educativa, van a empezar a relacionar todo esto que estamos viendo, que estamos estudiando, y le van a sacar mucho más jugo, ¿no? a lo que van viendo, como nos pasa cuando aprendemos algo. Así que, bueno. Bueno, este cartel me molesta mucho, pero no sé cómo sacarlo. Voy a tener que preguntarle a alguien que me ayude cómo se saca eso. Pero bueno, esta es la presentación de lo que vamos a ver hoy. Y acá me detengo en palabras claves. También esto es importante, que les recomiendo, pero no solamente para nuestra asignatura, para todas, que ustedes tengan como una rutina de estudio, identificar las palabras claves de los textos, es decir, los conceptos nodales del texto que vamos a abordar o que están estudiando. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender lo que vamos leyendo. Son como herramientas conceptuales para que nos va abriendo la comprensión de lo que vamos abordando. Acá hay 4 palabras, 4 conceptos que nos parecen importantes. Política educativa, legislación educativa, ¿qué entendemos por Estado y por sistema educativo? No dejen ustedes de preguntar cualquier cuestión que no terminen de comprender, las que quieren que se las aclaremos, por favor, con total confianza, porque de eso se trata, ¿no? Que podamos entablar un vínculo de confianza en que podemos hacer preguntas. Las preguntas son pensamientos, porque preguntemos justamente porque estamos pensando, y si algo no terminamos de comprenderlo, justamente estamos en estos espacios para entre todos ir construyendo conocimiento, pero no quiero que se sientan inhibidos ante la pregunta, por favor. Porque además, esto yo sé que a veces todavía hay como inhibición para preguntar, o para si esto no lo termino de entender. Bueno, es lógico que son cuestiones nuevas, justamente para eso estamos, para ir pensándolas. Así que, por favor, bueno, política educativa. Bueno, ustedes saben que todo gobierno, todo Estado, tiene una política educativa, un proyecto, unas metas a alcanzar. Han escuchado, ¿no? No, porque la política educativa del kirchnerismo es esta, la política educativa del macrismo es esta otra.
es algo que circula mucho, esta expresión. Hay políticas educativas que son, digamos, de carácter nacional, digamos, como políticas de Estado, y hay otras que por ahí son coyunturales, que tienen que ver con el gobierno de turno. En un sistema democrático estamos abiertos a cambiar digamos, de dirigencia partidaria. Si nosotros esto lo vamos a ver, vamos a ir viéndolo a lo largo de la cursada, vamos a ver que a lo largo de nuestra historia en la educación hubo políticas educativas muy diferentes según el gobierno de turno. Ustedes, a priori, como para pensarlo, ¿pueden encontrar alguna diferencia entre la política educativa, no sé, del gobierno macrista y del gobierno kirchnerista? ¿Pueden haber advertido algún cambio en las políticas educativas? ¿Qué les parece? Por decir un ejemplo, ¿no? Estoy comparando los más recientes, digamos, el gobierno del PRO y el gobierno kirchnerista. No sé si fue en el gobierno de Macri o de Cristina, pero creo que mi escuela, estoy casi seguro que fue en el gobierno de Macri. Hicieron como unos exámenes, seleccionaron unos alumnos y hacían unos exámenes para ver el nivel académico que tenían según en qué grado estaban, y eso después se iba a encuesta, creo que a nivel nacional. No estoy segura en qué gobierno fue, creo que fue como en 2018 o 2017, una cosa así. Bien, Pero me había llamado la atención porque nunca nos habían hecho hacer eso. No sé si fue algo del gobierno o de la escuela en sí, pero sí sé que se hizo una encuesta después de eso. claro. ¿Y vos a qué escuela? ¿Ibas a una escuela pública, a una escuela privada? No, iba a una escuela privada. Bien. Ustedes saben, bueno, lo que trae Sabrina es una política educativa que tiene que ver con la evaluación, ¿no? Con la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Siempre, digamos, eso ya es, digamos, es una política educativa de carácter, digamos, ya de Estado, digamos, todos los años. Uy, nos estamos quedando sin tiempo, vamos a tener que volver en un ratito. Digamos, cada determinada cantidad de tiempo hay evaluaciones. Eso es una política educativa. Después, las características, digamos, a quién se le va a dar el lugar y cómo hay que hacer la evaluación, a veces tiene que ver con las políticas de turno. Con esas ya son políticas de gobierno. Pero trajiste un buen ejemplo de política educativa. Y se hace tanto en las escuelas privadas como en las estatales, porque es política de proyecto educativo nacional. Por ejemplo, una política educativa no sé, Conectar Igualdad. Conectar Igualdad fue un programa en su momento para poder dar accesibilidad a la conectividad a los chicos de primaria y secundaria en su momento. Esa es otra política educativa. Yo como para ir dando ejemplos, ¿no? Para que nos vayamos situando. Bueno, la legislación educativa es el conjunto de leyes, ¿no? Del corpus legal que va a plasmar concretamente esas ideas, ese proyecto educativo. Esto tiene que estar como escrito en leyes, ¿no? Que tiene que estar consensuado. Las leyes no salen porque sí, por casualidad. Se debaten. En un sistema democrático, ¿en dónde se debatirían las leyes? ¿Dónde es el lugar de debate de las leyes? A ver, pensemos. Cuando hay que sacar una ley. Cualquier En la ley. Cámara de Diputados y Senadores. Muy bien, por supuesto. Entonces, digamos, la legislación educativa nacional también se tiene que debatir en las cámaras. Después hay otros niveles de debate, pero en realidad una ley nacional de educación tiene que ser debatida también en las cámaras, ¿sí? Porque son leyes. Y tienen que estar, digamos, debatidas porque tienen que representar la opinión de distintos sectores. Así que muy bien, bien. Bueno, el Estado es, ya
estamos hablando mucho del Estado, pero es una organización, ¿no? Que está conformada por instituciones, por leyes, y el sistema educativo, como la palabra lo dice, es un sistema, es una organización de digamos, de todo lo que tiene que ver con cómo va a estar organizada la oferta educativa en un determinado territorio. Entonces, estos 4 conceptos ustedes sigan masticándolos, sigan pensándolos, porque son centrales. Y lo vamos a ver a lo largo de toda la cursada. Esto es un poquito lo que hablamos recién, porque tenemos que diferenciar entre Estado y gobierno, ¿no? El Estado es la representación de la sociedad formal, con sus instituciones, con sus leyes, con sus estructuras. Y el gobierno es coyuntural, y va a representar al poder público en un tiempo acotado, en un tiempito, digamos 4 años. Vamos a tener 4 años un presidente, 4 años determinados diputados, legisladores. Así que el gobierno sabemos que va cambiando, pero el Estado permanece. Por eso a veces decimos, bueno, hay políticas que tienen que ser de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen que cambiar porque cambia el gobierno. Si nosotros consensuamos como sociedad que tienen que haber una atención a los niños discapacitados, eso tiene que ser una política de Estado, no puede cambiar porque viene un gobierno y saca, digamos, la cobertura a los discapacitados, sino que tienen que ser políticas de Estado. Eso significa que tienen que permanecer, no tienen que cambiar porque cambia el gobierno. Y bueno, la implementación de las leyes sabemos que van a estar sujetas a cuestiones políticas, sociales, económicas, culturales. Para que salga una ley, tuvo que haber un campo de lucha antes, digamos, no sale porque sí. Entonces, por algo se dan esos debates en las cámaras, y no solamente en las cámaras, después se dan también en otros espacios los debates. Pero, digamos, ahí se cristalizan lo que está, temas políticos, económicos, sociales, culturales. Ustedes saben, entonces son jóvenes y están más, digamos, súper impregnadas en lo que son los avances en el feminismo, el habla verde, y la ley del aborto, y las cuestiones de los derechos de las minorías. Bueno, son campos de lucha. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral salió después de mucho debate, mucho debate, muchas tensiones, sectores a favor, sectores en contra, si se va a hablar de las escuelas de temas que tengan que ver con prevención del embarazo, con diversidades sexuales, que sí, que no, que está bien, que no. Bueno, cada una de las leyes que, en general de cualquier ley, pero ahora estamos entrando en la educación, son frutos de grandes debates, porque hay sectores que tienen intereses distintos en la sociedad. Y ya ahora lo vamos a ver con lo que sucedió con las leyes que fueron sancionadas a mediados del siglo XIX. Y una ley que vamos a ver ahora cuando nos volvamos a reencontrar, que fue fundante de nuestro sistema educativo, que fue la ley 1420. Una ley que salió después de mucho debate, porque, digamos, lo que se estaba discutiendo fuerte en ese momento era si la educación tenía que tener un carácter religioso o laico. Miren qué tema, ¿no? Ahora nos parece algo superado, nos parece que vas a estar discutiendo. Ya está, la educación tiene que ser laica, pero en ese momento, imagínense 1850, 1860. ¿Recuerdan cuando hablamos del carácter fuerte que tuvo la educación en un principio? A ver, vamos a tratar de acordarnos en quién estaba en manos la educación en un comienzo. La enseñanza, ¿quién la proveía? El clero y la iglesia. Muy bien, el clero y la iglesia. ¿Se acuerdan que dijimos cuando hablamos de la modernidad, la fuerte impronta, digamos, del clero, de la iglesia, de las órdenes religiosas? Eso fue fuertísimo. Eso también significa poder, digamos, tener la potestad de darle la educación, digamos, y de tener el dominio de la educación, es poder. Entonces, no se resigna sino más ese poder. Entonces hubo
debates fuertísimos entre los sectores más conservadores y los sectores de la Iglesia, y entre los sectores más liberales. Y otra vez volvemos a la formación de otras miradas, ¿no? La modernidad trae otras miradas, otra forma de ver el mundo, otra forma de ver la ciencia, de otra forma de ver la vida. Entonces, bueno, esas cuestiones que fueron grandes debates de la modernidad se cristalizan en nuestro país también, y estas discusiones fueron fuertísimas. Así que bueno, después nos vamos a poner a pensar un poquito más en esto. Entonces decíamos que para que salga una ley tiene que haber negociaciones, siempre se negocia, digamos. Van a estar en la negociación, un actor importante es el sindical. Pensemos en esa época, recién se estaban conformando los primeros esbozos de los que fue el sindicalismo después, pero piensen que en esas corrientes migratorias vinieron también con nuevas ideas. No solamente vino gente que venía a trabajar, venía gente con ideas potentes, también desde lo político. Imaginen los anarquistas, los revolucionarios europeos. Vinieron muchos con esas ideas a nuestro país. Y ahí, bueno, ellos ya empezaban a hablar de derechos laborales, empezaban a hablar de injusticia social. Bueno, eso después se va cristalizando también en lo que va pasando a nivel social, político y económico en nuestro país. Y entonces en esta negociación van a estar los sectores de la Iglesia, los sectores privados, los sectores de los sindicatos, también intereses económicos, muchos actores que van a tener sus propias tensiones y sus propios intereses para que la ley salga de determinada manera. ¿Sí? Fíjense que cuando se discuten las leyes, también hay un sector muy importante que es el privado, las escuelas privadas, la Iglesia, como si se va de religión o se va de religión, las escuelas privadas, si van a continuar dando oferta educativa o no, si van a estar restringidas, qué presupuesto se le va a asignar a las escuelas privadas, si se le va a asignar presupuesto o no. Fíjense todas las cuestiones que se tienen que debatir, y cada uno tiene sus propios intereses. Fíjense que siempre un tema que siempre está hasta nuestros días en discusión es por qué el Estado tiene que subvencionar a las escuelas privadas, cuando ya las escuelas privadas por ahí ya se convierten en un negocio rentable, muchas de ellas, ya no necesitan